Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón, me acompaña el abogado Myron Gallardo y en la tarde de hoy les tengo un caso tremendo de las cosas que tristemente se están viendo en la frontera sur de los Estados Unidos. Lo buscaban por homicidio en Colombia y no solo lo buscaban, había sido condenado por homicidio en Colombia, había, es decir, sentenciado, condenado en Colombia y cruzó la frontera sur de los Estados Unidos y fue liberado. Esta es la historia que les voy a presentar el día de hoy. Por supuesto, tiene impacto en todo lo que tiene que ver con migración porque visibiliza lo que está sucediendo y lo que mucha gente teme justamente de lo que está pasando en la frontera sur. Me acompaña el abogado Myron Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, gracias por la invitación. Un placer tenerlo con nosotros y vean ustedes, esta es la fotografía que compartió el ICE de este ciudadano colombiano que ha sido detenido por las autoridades, ha sido detenido en Boston, tenía 49 años de edad, cerca de su residencia lo detuvieron el 6 de mayo y estaba siendo buscado por las autoridades de su país por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, posesión ilegal de un arma y llegó a la frontera sur de los Estados Unidos, fíjense ustedes, y fue liberado. Él había sido detenido en Bucaramanga, Colombia, el 5 de abril del 2014, y ahí fue cuando lo acusaron, y luego un tribunal lo condenó y lo sentenció a 17 años de prisión el 29 de septiembre del 2016. ¿De qué manera llegó a la frontera sur de los Estados Unidos? Nadie sabe, pero llegó a la frontera sur de los Estados Unidos el 27 de noviembre del 2023, cruzó la frontera de los Estados Unidos y fue puesto en libertad por funcionarios de CBP y se le dio una orden para comparecer en la corte y por supuesto, imagínense ustedes, un señor sentenciado por asesinato. Lo soltaron dentro de los Estados Unidos y, bueno, gracias a Dios que pudieron dar con él, el ICE, y ahora está detenido y por supuesto será deportado a Colombia. Esto muestra, ¿no?, la grave crisis que hay en la frontera sur, abogado. Sí, exactamente, Mario. Principalmente la falta de personal que tiene la administración en la frontera sur, y es algo que se le ha criticado fuertemente, especialmente con las nuevas medidas. Les están diciendo que va a ser imposible poder cumplir con todo esto debido al poco personal que tienen y, los pocos recursos que ha destinado el gobierno para poder de alguna manera llevar a cabo todo el escrutinio que lleva. Permitir que todas estas personas entren y procesar a todas las personas que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Y no solo hay muchísimos criminales que han cruzado, hay muchísimas personas de regímenes totalitarios que están entrando y simplemente no se dan cuenta, no lo saben porque no tienen ni el tiempo, ni el dinero, ni los recursos para poder determinar quién es quién a la hora que entran y los procesan en la frontera sur. Tremendo esto, ¿no? Tengo, bueno, varios comentarios ya. Dice por aquí, Dios es nuestro guía. I-220A, 2 años en el país, no te dan permiso de trabajo. La primera vez pararon el reloj y la segunda, me pararon el reloj y la segunda, bueno, no sé, no entiendo tu pregunta. La segunda, porque la hice mediante la residencia, USCIS canceló la residencia y se me paró nuevamente el reloj. Ok, ¿y cuál sería entonces tu pregunta? No entiendo muy bien cuál es la pregunta. Bueno, sigo por aquí. Dayi Guerra, Dayi, ¿qué te falta para venir, hija? Acaba de cruzar el charco ese. Un abrazo grande. Dice, llevo 7 meses en el país, aún no he pedido asilo. Mi esposo es ciudadano americano. Tengo un beneficio si nos casamos legalmente. Bueno, una petición familiar, hay que ver cómo tú entraste, Saima. Si tú entraste legalmente, entonces no tienes que salir del país. Si te aprueban la petición de tu esposo ciudadano americano, simplemente ya ajustas estatus. Ok. Tengo por acá, ya está Dios en nuestro guía, dice que hizo la residencia, que intentó hacer la residencia, pero se la cancelaron, le pararon el reloj de asilo y lleva 2 años en el país sin permiso de trabajo, que todavía no se lo han dado. ¿Qué puede hacer?
Hay que ver con USCIS para ver qué está pasando con el asilo de él. El reloj no debe parar. Él debe ser elegible ya para pedir su permiso de trabajo. Yailén, te mando un abrazo grande, querida. Lady Laura, ¿qué puedo hacer para aplicar a mi residencia si entré bajo fianza? ¿Qué ley es esta? Me imagino que es cubana. Si te entras bajo fianza, todo el procesamiento es lo mismo que muy parecido al I-220A. So, no eres elegible para aplicar la ley de ajuste cubano si no tienes un parol. Tengo, Dios es nuestro guía, dice, 2 veces me han detenido el reloj. La recomendación, Dios es nuestro guía, es que te sientes con los abogados que revisen tu caso para que puedan darte una determinación. A veces aquí te podemos responder preguntas generales, pero un caso si tan específico, siéntate con ellos. 305-261-7000 es el número. Heidi Joya dice, si tengo cita con USCIS en el 2027, ya tengo residencia, tengo que ir de todos modos ese día. ¿Cita con USCIS o con la corte? O con ICE. Debe ser porque USCIS, una cita de USCIS para el 2027, eso está bien poco probable. Debe estar refiriéndose a ICE o a la corte. Si tienes corte abierta, tienes que cerrarla. Si tienes una cita con ICE, simplemente envíale tu residencia a ICE para que cancele la cita. ¿Sabes de algún cubano que haya entrado por parol humanitario y que ya tenga residencia? No exactamente. Yo acabo de aplicarle a 2 cubanos que entraron por parol humanitario a la residencia hace apenas como una semana aproximadamente. Se enviaron los paquetes de residencia. Exacto. Y yo conozco unos cuantos que ya han mandado su residencia, a los que entraron a principios de enero. Me dijo alguien que sí, que había recibido la residencia, pero todavía no he entrevistado a nadie así que haya recibido la residencia. Así que si alguien quiere, que me deje saber por aquí. Dice, a ver, por acá, tengo a Nere. ¿Qué debo hacer si tengo I-220A, mi mamá residencia? ¿Qué paso debe seguir mi mamá? Bueno, tu mamá puede ponerte una petición familiar. Cuando esa petición familiar esté aprobada, tú debes pedir un waiver. Cuando el waiver esté aprobado, debes salir del país, hacer proceso consular y entrar con visa de inmigrante. Buenas tardes. Una pregunta. Si una persona tiene la visa humanitaria por un año en México, ¿le causaría problemas para la CBP-1? No creo que te cause problemas. De hecho, y justamente parte de estos cambios que vienen con el tema de la CBP-1 y la frontera, etcétera, esta nueva regla de asilo que anunció el presidente Biden, alguna de las cosas que quiere hacer es, te van a preguntar si usted ha reprimido personas en sus países de origen, si usted ha cometido algún delito, por ejemplo, el caso de hoy, ¿no? Que cometió un delito de asesinato, fue condenado por un delito de asesinato, automáticamente no lo dejarían entrar a los Estados Unidos. Dice Lady Laura, estoy esperando corte y tengo un asilo. ¿Qué me pueden decir de esa corte? ¿Qué debo hacer con ella? Bueno, si tienes corte, tu opción es asilo, lo que tienes que defender tu asilo en la corte. Hay que ver qué tipo de corte es, si es un master hearing, si es un individual hearing. Si tienes otra vía para ajustar estatus, entonces puedes cerrar la corte y ir con esa vía delante de USCIS. Ok, tengo por acá, entré con parol 2 meses, llevo 2 años, apliqué hace 4 meses a mi residencia, Cubanito 2002. Yo creo que si aplicaste hace 4 meses a la residencia, todavía estás muy en tiempo, son hasta 3 años para esperar. Así que tranquilo. Exacto. Ok, el parol me lo cambiaron por 2, no entiendo lo que dices ahí. Ok, bueno, vamos a ver. Dice, entré con CBP-1, tengo corte antes del año. ¿Qué debo hacer asilo? Normalmente cuando vas a la corte, el juez te va a... Como es tu primera vez, no sé si tienes un abogado o no, pero el juez te va a dar un tiempo para que tú prepares y le filees un asilo. Hay que ver qué tiempo te da. Ok. Dice... El pueblo de Cuba espera por ustedes para poder ser felices y salir de este país que nos está matando poco a poco, dice Ana Medina. Ana, lo siento muchísimo, así es. Mi yerno entró en marzo por frontera, le dieron 2 años de parol, pero en septiembre tiene la corte, pero por un estado en el norte. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer para cambiarla para Miami? Simplemente tienes que hacer una moción para cambiar la corte para Miami. Tienes que demostrar que tienes una dirección aquí en Miami, que estás residiendo en Miami. Ok, tengo parol de 60 días, luego me lo extendieron por un año, tengo cita el 19 de junio, ya apliqué para la residencia, aún no me ha llegado, me mudé a Houston. ¿Puedo ir a la cita aquí? ¿Puedo ir a la cita en el
en el pueblo donde la tenía. Chabelita nos pregunta esto en Si tu Instagram. cita ya está bastante cerca y es en el lugar donde la tenía, tienes que ir ahí. Si no, yo te recomiendo que cambies tu dirección de ICE, contactes a ICE para que te cambien la cita o simplemente la cancelen. Ok, tengo una hermana con silla de ruedas, está a ver, puedo viajar con ella desde Cuba. No lo sé, Ana, no sé si tienes visa para viajar a los Estados Unidos. De lo contrario, si ella tiene visa para viajar a los Estados Unidos o permiso de vuelo, ahí en el aeropuerto la acompañan y la ayudan. Sigo por acá. Hola, abogado, se ingresó con CBP One, me dieron I-94. ¿Cuáles son mis opciones para regularizar mi estatus y establecerme acá? Yo soy de Colombia. Ok, tus opciones son, debes filear un asilo. Tienes un año para filear asilo, si tienes base de asilo, por supuesto. Recuerda, no se puede filear un asilo frívolo. Si tú estás casado o casada con un ciudadano estadounidense, te pueden poner una petición familiar. Una vez que está aprobada, se hace un proceso. ¿Qué más? En este caso, si te casas con un cubano, ¿ok? Si te casas con un cubano residente, entonces al año y un día puedes aplicar por la ley de ajuste cubano. Es otra opción que puedes tener. El problema está que aunque entraste por CBP One, tienes una violación migratoria. Te presentaste en un puerto de entrada sin un documento válido para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces ahí es donde está el problema y que frena algunos procesos. Ok. Mi papá tiene puesto el parol, pero está en México. Él puede actualizar la dirección y poner que está ahí. Sí lo puede hacer o no necesita hacerlo, pero lo puede hacer si lo desea hacer. Okay. Buenas tardes. Si tengo residencia permanente en Uruguay y en mi pasaporte tengo la visa, ¿tengo algún problema a la hora de entrar por CBP One? Estoy en México. No debes tener problemas. Uh-huh. Hola desde Cuba y abogado, y con este tema de y aprovecho para preguntarle, con este tema de la nueva norma de asilo y que entonces si tienen una como reasentamiento en otro lugar que les prohibiría pues, entrar a los Estados Unidos, ¿no tiene nada que ver con eso? Sí, sí tiene que ver con eso. Si tú no logras de alguna manera demostrar que tienes asilo en los dos países, entonces te van a denegar. Ok. Tengo por aquí a Lázaro, dice, bueno, Mario, tengo corte el mes que viene, entré por la aplicación, ¿puedo presentarme sin un abogado? Sí, sí puede presentarse sin un abogado. Y 220A 2025 casado, corte en el 2025 casado con una residente y con una hija nacida aquí. ¿Qué estrategia puedo hacer, abogado? Una petición familiar por parte de tu esposa e intentar tal vez cerrar la corte con eso. No quiere decir que te lo van a cerrar, pero es una opción. Ok. La familia esperándolo en Cuba y los comunistas y hasta asesinos entrando con CBP. Qué ironía, este país está mal organizado, dice Rebeca Céspedes. Rebeca, bienvenida a tu opinión, pero como sabes, aquí no somos partidistas ni vamos a ponernos a opinar sobre situaciones de política interna de los Estados Unidos. Vamos a brindar ayuda, a brindar asesoría. Hola, buenas tardes. Soy cubana, llevo 7 meses en México esperando la cita de CBP One. Salí de Cuba embarazada, de a luz aquí, ya mi bebé tiene 4 meses. Necesitaré el pasaporte de mi bebé para poder viajar. Sí. Ok, soy de Cuba, soy cubana. Cuando tenga mi residencia, puedo casarme con un ecuatoriano que no tiene parol, no le dieron nada en la frontera cuando entró hace 3 años. Sí, casarte puedes casarte. Es lo que no va a poder ajustar a través de la ley de ajuste cubano porque no tiene un parol. Ok, ok. Tarde o temprano los delincuentes que entraron caerán, dice otra persona. Igual, bienvenida a tu opinión. Este ya lo leímos, sigo por aquí. Mi esposo le llega a la lotería de visas y al llenar el formulario 260 cometimos un error en el nombre de su papá y en el lugar de nacimiento de mi mamá. ¿Qué debo hacer? Ya está enviado el formulario. Ahora mismo no tienes que hacer nada. Puedes enviar ahí el DS-260 te deja subir documentos adicionales. Si quieres puedes como enviar como una corrección, pero igualmente es algo que puedes corregir el día de la entrevista. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso para un menor de edad cubano que entró por CBP One? Bueno, como entró, le dieron el parol, lo pusieron en un proceso aparte, no le dieron I-94. Si le dieron una I-94, al año y un día aplicará la ley de ajuste cubano. Él es elegible. Ok.
¿Cómo puedo saber si mi proceso de reunificación familiar va avanzando? Gracias. Bueno, primero hay que saber bajo qué categoría está saber tu número de recibo. Pones tu número de recibo en USCIS, si es que está todavía en USCIS. Si no está en el Centro Nacional de Visa, tienes que contactar al Centro Nacional de Visa. Buenas tardes, tengo parol de 60 días, aplicar la residencia y después me llegó la corte. ¿Qué puede pasar conmigo? Te recomiendo que cierres la corte, porque si Entré, no te cierran el caso administrativamente. entré en el 2021 y 220A sin corte, nunca. Apliqué en el 2022 y hasta ahora nada. ¿Qué hago? Si eres I-220A, entraste en el 2021, no eres Arriving Alien, quiere decir que tu primera casilla no es la que marcaste y no te han denegado la residencia, simplemente déjala ahí. La aplicación está en proceso. Con la nueva ley, no sé cuál es la nueva ley, debes saber inglés para obtener la residencia y cómo funciona esto. Nunca he No, escuchado eso. no he escuchado nada de eso. No. No sé de dónde salió eso, pero no. Cuando vayas a ser ciudadano, sí tienes que saber inglés. Mi sobrina es del 24 de enero. ¿Hay algo que deba saber? Nada, solo esperar es lo único que hay. Me llegó un papel que me negaron la residencia. Tú eres la misma persona, a ver, que habías aplicado, el mismo que después le llegó la corte. Ya le negaron la residencia. ¿Qué debe hacer? No, no es negada, se la cerraron administrativamente. Debe cerrar la corte. Una vez que está cerrada la corte, se envía una petición a USCIS para que reabra el caso de residencia con evidencia de que el juez cerró la corte. Hay que revisar bien su corte. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen los fingerprints del FBI y eso es algo que hay que mandar a hacer urgentemente antes de poder cerrar la corte, porque si no hay fingerprints del FBI, los jueces no están cerrando la corte. Es un proceso que hay que hacer. Ok, por aquí, gracias a ti, Livia, por estar en sintonía. Yasmiri, ¿dónde hay que ir para cerrar la corte del 2025? Entré por CBP One hace 5 meses. Hay que ver dónde está tu corte, en qué lugar está, dónde está el proceso. Ok, Jorge, gracias por ser suscriptor aquí en TikTok. Dice, residencia pendiente desde el 2022, se me vence el permiso de trabajo del asilo y el I-485. ¿Cuál renuevo? El del asilo. Te recomiendo el del asilo, va a ser más rápido. Ok, María Iglesias, saludos, abogado Myron. Por favor, ¿es posible contactarle a usted directamente? Tengo un caso de I-130, 13 requests por teléfono sin respuesta. Un hijo ciudadano que pidió a su padre en mayo 13 del 2022. ¿Cómo contactar al abogado directamente? Puede llamar ahí al 305-261-7000. Le dice que ha visto al abogado Myron Gallardo aquí y que quiere una consulta con él. Jorge Valdemira, a ver, ya lo leí. Tengo a Yari por aquí, tengo I-220A y quiero que mi papá me haga una I-130. ¿Hay posibilidades de que me cierren la corte con esto? Sí, sí existen posibilidades. Yo hoy mismo cerramos una corte con una petición familiar. Perfecto. Lázaro, si yo cuando entré puse la dirección para donde fui, pero me mudé, ¿cómo cambio la dirección ahora? Simplemente notificas a USCIS, se hace online, le notificas a ICE, se hace online, le notificas a la corte, tienes que preparar una E33. Perfecto. Tengo a Pedro Luis. Dice Mario, ICE aprobó mi petición de parol hace 3 meses y el documento no llega. ¿Qué puedo hacer? Si ICE la aprobó, bueno, es ICE, contacta al oficial que te dijo que aprobó tu petición de parol para que vayas a recoger el parol. Perfecto. Dice, hace un año apliqué a mi residencia, me llegó un permiso de trabajo y social, pero la residencia no. Llevas un año nada más, puede demorarse hasta 3. El hecho que haya el permiso de trabajo y el social no quiere decir que la residencia tiene que llegar en conjunto. La residencia puede llegar después. Al aplicar a la residencia puedo perder mi trabajo en espera de la renovación del permiso de trabajo por la otra categoría. Mi parol era de un año y entré por CBP One. Cubanita, sí puedes perder tu trabajo y muy tranquilamente. Es decir, el jefe tuyo, el dueño de tu empresa, no tiene obligatoriamente que esperarte a tu permiso de trabajo. Es lamentable, pero así funciona. Entonces, mi esposa es sola y completé hoy 7 memes pidiendo la cita en inmigración en México. ¿Alguna recomendación? No entiendo tu pregunta, sinceramente. Soy I-220A y tengo el asilo negado, no tengo permiso de trabajo. ¿Qué debo hacer? Pero I-220A y el asilo negado, no entiendo. Si Si tú eres I-220 y tienes el asilo negado, tienes una orden de deportación. Yo tampoco entiendo.
Ok, Yari, si tengo abogado y quiero hacer una moción yo misma, ¿lo puedo hacer? Ah, ok. Si tengo abogado y quiero hacer una moción yo misma, ¿lo puedo hacer o solo el abogado tiene derecho a hacerlo? No, tú lo puedes hacer, el caso es tuyo. Soy 220A sin corte, apliqué la residencia hace un año ya, tengo una reclamación. Ok, La bueno, reclamación está aprobada. ok. No, ya no dice más, pero igual es un año que aplicaste, todavía tienes tiempo. Ok, dice, salí bajo fianza desde el 2019, me desestimaron el caso. ¿Puedo pedir mi dinero de la fianza? Si el caso está cerrado, sí, puedes pedirlo. Ok, necesito saber si cuando uno hace las huellas ya está aprobada la residencia. No, no, para nada. Eso es simplemente un paso en el proceso. Y 220, tengo permiso de trabajo por residencia. Cuando se me esté al vencer, ¿puedo pedirlo por el asilo? Sí, puedes pedirlo por el asilo, claro. Ok, a ver, sigo por acá. Vamos a darme un saltico. ¿Cómo puedo hacer si me caso con un ecuatoriano que no tiene documentos para que se regularice? Yo creo que tú eres la misma que querías casarte con el que cruzó la frontera sin papel. Le voy a poner un family petition, él va a tener que hacer, una vez que está aprobado, pedir un waiver. Después del waiver, tiene que salir del país, hacer proceso consular, a no ser que tú seas residente cubana y él tenga un parol. Ok, ¿cómo puedo hacer para cerrar la corte? ¿Tengo que esperar a la corte en el 2027 o puedo hacerlo ya? Ya puedes hacerlo ya. Sin residencia puedo utilizar mi social y no pasa nada. ¿Cómo? Sin residencia puedo utilizar mi social y no pasa nada. Claro, ese es tu social, tu número de social. Lo que no sé exactamente para qué tú vas a usar tu social. Depende, pues si no tienes permiso de trabajo y quieres trabajar con tu social, eso después, al final de cuentas, al final del año se dan cuenta. Tengo aquí, soy 220A sin corte, tengo una reunificación familiar que me la aprobaron estando aquí ya. Elegí 220A sin corte con reunificación familiar aprobada ya. ¿Qué puedo hacer, Fácil. abogado? Un waiver, tienes que hacer un waiver. Ok. Dice, entré por CBP One hace un mes, me dieron parol por 2 años, me dieron corte para septiembre, me recomienda que deba hacer en mi caso, cerrar la corte, Yuri. Lo hemos dicho muchas veces. Ok, tengo parol desde febrero del 2023, es necesario llenar la nueva casilla que pusieron para nada. ¿Qué puedo hacer? Este ya lo leí, eh, este también. Ok, bien, vamos a ver, sigo por acá. Si estoy en Chile sin documentos y me llega el parol, ¿puedo viajar desde Chile a Estados Unidos? Sí. Buenas tardes, yo tengo parol desde febrero del 23, este ya lo había leído. Los I-220A con asilo cerrado pero sin corte, pueden pedir parol. Mi folla dice que tenía que haberme liberado con ICE del COVID. O sea, algo así se llama. Mira tú. No Sí, tengo puedes idea. pedir parol. Ok. ¿Cómo saber si un caso fue cerrado administrativamente por USCIS? O recibes una notificación o tú pones tu número de recibo en chequear tu caso en USCIS y te dice que fue cerrado administrativamente. Ok, una mexicana con cita de CBP-1 puede quedar detenida al momento de asistir a su cita. Sí, puedes quedar detenido pendiente de una entrevista medio creíble. Hay que recordar que todo es exacto y que todo eso es parte de la discreción del oficial de inmigración que te toque. Casado con ciudadano americano, si me aprueban la petición y tengo asilo, que llegue, aún necesito un waiver. Ok, si tú entraste ilegal, tú eres I-220A, el hecho de que tú tengas un asilo pendiente, eso no tiene nada que ver con tu petición familiar, ¿ok? So, tú necesitas un waiver por tu entrada ilegal. Ok. ¿Cómo puedo hacer para que me devuelvan el dinero de la fianza que desestimaron el caso? Ok, esto es un proceso largo y tedioso. Tienes que contactar a ICE, preferentemente a ICE, el centro donde te dieron la fianza. Ellos tienen que notificar para que liberen la fianza. Es algo interno que hace ICE y que se demoren en hacerlo. Tienes que continuar llamándolos y llamándolos hasta que ellos hagan el proceso y te la devuelvan. Excelente. Gracias a todos los que se están suscribiendo acá en TikTok. Y bueno, continuamos por aquí. Entonces, ¿podría pedir el permiso de trabajo antes de que se me venza y por cuál categoría lo haría? Pregunta la Sí, cubanita. puedes pedirlo 6 meses antes de que se te venza, siempre y cuando tengas, por ejemplo, lo puedes pedir por asilo, si tu asilo ya corrió 150 días, está puesto.
Lo puedes pedir bajo tu aplicación de ajuste de estatus, pero en el momento que mandes la aplicación de ajuste de estatus, no creo que te sirva porque tú vas a aplicar al año y un día y al año se va a vencer tu permiso de trabajo. Puedes pedir una extensión de tu parol. Si te la dan, entonces bajo el nuevo parol, entonces puedes pedir permiso de trabajo también bajo ese parol. Ok, si pido asilo en México y me lo dan, ¿esto me afectaría en la cita de CBP-1? Sí, puede afectarte, claro. Claro, porque ya tendrías un asilo ganado en otro país. María Iglesias, llamé a ese número el 28 de marzo, me dijeron que sería contactada y no me han llamado. Bueno, pues ahí está, María Iglesias, llama y dilo así mismo, dilo. Yo llamé y el abogado Myron Gallardo me dijo que llamara de vuelta para atrás. Así que tengo por aquí Edisleidis Montero. ¿Puedo utilizar mi social que no está apto para trabajar para financiar una prenda? No sé si esto... Sí, eso es algo con el crédito. Si tu crédito está corrido, tú lo puedes usar, claro. Eso no tiene nada que ver. Perfecto. ¿Cómo se puede? Este ya lo habíamos leído. A ver. No. ¿Cómo se puede chequear el estado para una corrección en un permiso de trabajo debido a un error con el nombre? Me enviaron una especie de recibo con un número que comienza en SR, pero no puedo ver cómo va el proceso. Ok, normalmente puedes llamar por teléfono a USCIS, le das ese número y ellos te dicen. Ok, le puse el parol a mi sobrino, se me olvidó el correo. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, tienes que decirle a USCIS que ponga un nuevo correo o registre un nuevo correo para que te envíen las confirmaciones ahí. Un ex marín de los Estados Unidos, veterano de guerra, puede poner el parol a una familia de 4 personas. Depende de tu ingreso. Sí, claro. Sí, Okay. exacto. Llevamos 8 meses en México, estamos desesperados, la posibilidad de que nos entreguemos en la frontera. Señores, no hay posibilidades de entrar al país sin problema cuando tú entras ilegalmente. Cuando tú cruzas ese río o cuando tú cruzas ese muro, estás cometiendo un crimen, estás cometiendo un delito, estás entrando sin permiso a la casa de los americanos, a los Estados Unidos. Entonces te puedes buscar, claro que te puedes buscar un problema. Tenemos montones de casos de gente que han deportado y que te deportan con un castigo de 5 años, no vas a poder entrar en 5 años a los Estados Unidos. Tenemos casos de gente que le han dado una I-220A, no te puedes regularizar en los Estados Unidos después y vas a pasar un trabajo tremendo haciendo tu asilo y toda esta historia. Y eso si te dejan hacer asilo, porque también te están quitando el derecho a hacer asilo. Entonces, piénsatelo bien, Alejandro. ¿Tienen idea de cuánto puede estar demorando una I-130 para los padres? Eso depende. Si es si es de hijo a padre, siempre va a ser de ciudadanos estadounidenses, disculpen. Eso es un familiar inmediato. Normalmente se demoran 14, 16 meses, no más que eso. Y en La Habana están procesando lo más bien. A una amistad le negaron la moción porque la corte tenía un abogado en sus récords. No entiendo lo que quieres decir, Yari. No entiendo tu pregunta. Ok, si existe un abogado de récord, esto le pasa a muchas personas que entran por Texas y contratan abogados para fianza. Los abogados tienen a veces, se les olvida salir del caso y se quedan dentro del caso, o simplemente el juez no lo saca del caso, se quedan en el caso. Entonces, cuando contratan a otro abogado, el abogado manda una moción directa para la corte sin haber mandado una sustitución de abogado, deniegan la moción porque hay un abogado adentro. ¿Ok? Esto pasa bastante. Tu abogado tiene que mandar una moción para sacar al otro abogado de la corte que entre como representante y ahí mandar la moción. Perfecto. Última pregunta que está aquí. A ver, dice, ¿se puede tener triple ciudadanía cubano, hispano, norteamericano? Sí. A mí me da risa porque yo cuando veo cosas así pienso, si los mambises oyen a esta gente con tanto machete que dieron y al final todo el mundo quiere ser ciudadano americano o ser ciudadano español. Tremendo. Nada, gracias a todos por la sintonía, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos. Gracias a todos los que han estado conectados en TikTok, 550 conectados en TikTok. Sigan al abogado Myron Gallardo en TikTok, que está loco por empezar a hacer sus lives y necesita tener 1000 seguidores. Así que suscríbanse a su canal de TikTok. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Brinco.